Muy buenas noches, mi nombre es Eliane Tejeda Casado, soy la número 29 y en la noche de hoy les estaré hablando sobre la tendencia y pensamiento político de Joaquín Balaguer. Pensamiento balaguerista. Un pueblo ignorante es el mejor botín para un déspota, más si se sirve de un frágil sistema democrático donde la corrupción se detenga en la puerta de su despacho. Análisis del pensamiento político y económico de Joaquín Balaguer. Balaguer fue el padre de la política dominicana moderna, no porque haya sido 7 veces presidente de la República Dominicana, sino porque en el desempeño del poder creó cultura política. Balaguer fue una escuela política. Fue un profundo conocedor de la República Dominicana. Por eso sus actuaciones van acorde a su imaginación y sus deseos a la colectividad nacional. Durante el periodo de gobierno de Joaquín Balaguer, mejor conocido como el doctor del país, empezó a beneficiarse de una estabilidad macroeconómica que favoreció su desarrollo económico. Algunas de estas características fueron la reducción de los niveles inflacionarios, mayor control presupuestario y fiscal y la reducción de la deuda externa. Estaré hablando cómo el gobierno americano ayudó a colocar a Balaguer en el poder en 1966. La CIA ayudó al Dr. Balaguer a ganar las elecciones en 1966, aprovechándose de recursos económicos y asistencias técnicas. Hay muchas declaraciones que explican este vínculo del gobierno de Balaguer con los americanos y personajes que tuvieron un protagonismo en esta historia. Posteriormente, en un artículo publicado en el diario El Caribe, tratando de justificar las vinculaciones de Juan Bosch y Peña Gómez con el señor Sacha Bolma, del agente vinculado con el servicio secreto norteamericano. Él mismo explica que si alguien estuvo vinculado con los servicios americanos, este bien sería Balaguer, y no Juan Bosch o Peña Gómez. En efecto, el doctor Balaguer nunca fue un santo de las devociones de los americanos. Su primera experiencia en este sentido se presentó durante la intervención militar a nuestro país, de 1916 a 1924, el cual se destacó como uno de los más emblemáticos opositores a la permanencia de los americanos en nuestro territorio, siendo uno de los que se aprovechaban de los sectores propugnaban por que los americanos se fueran de nuestra nación. Su segunda experiencia con los americanos se produjo después de la muerte de Trujillo y la salida de su hijo Ramfis. El presidente norteamericano, John F. Kennedy, lo convenciera de abandonar el poder, ofreciendo todo tipo de ayuda a la Unión Nacional para que se producieran los incidentes que lo obligaran a salir del país hacia Puerto Rico, a un exilio injusto después de haber sido el eje principal para derrocar a Trujillo y a su familia, lo cual se hubiera permanecido en el poder durante mucho tiempo y sin el doctor Balaguer no lo hubiera enfrentado, como ocurrió con la familia Sonaza en Nicaragua y con la Duvalier en Haití hubiera ocurrido lo mismo. Para las elecciones de 1970 y 1974, su partido reformista volvió al poder en el 1978, cuando las circunstancias políticas mundiales habían cambiado. Por ese entonces los Estados Unidos tenían la doctrina, la cual se llamaba derechos humanos, como una herramienta política para el hemisferio americano. Modelo del desarrollo económico y social. Después del conflicto bélico del 1965, la República Dominicana entró en un periodo de prosperidad económica que comenzó el 1 de julio del 1966 bajo el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el cual procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivo de la producción industrial y estímulo a la inversión extranjera. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras y planes habitacionales. Fomentó el pragmatismo político. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero altos para el café, azúcar y cacao.
El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura, debido a la necesidad de cubrir la demanda interna y evitar las importaciones. Se introdujeron las leyes agrarias y aplicarían una reforma en el sector agrícola. Estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado. Fueron rechazadas por los latifundistas y su puesta en práctica resultó muy limitada. El incentivo industrial fue uno de los propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la Ley sobre Incentivo y Promoción Industrial, se exoneró del pago de impuesto a las maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. Un aspecto positivo de la política económica de Balaguer durante su primer gobierno fue el mantenimiento del equilibrio fiscal. Había sido la mejor aliada de la política monetaria mantenida por el Banco Central, lo que permitió al país disfrutar de un periodo de estabilidad económico. El presidente mantuvo durante esos 12 años un estricto control fiscal, el cual se rompió en su segundo periodo de 10 años, porque surgió el problema de la deuda pública, que no estuvo presente en ese primer periodo. En realidad, la deuda externa se mantuvo en niveles muy bajos hasta 1978. Balaguer fue su extrema prudencia en recurrir al endeudamiento externo para resolver los problemas típicos de insuficiencia de recursos externos que caracteriza a los países de desarrollo. En el ámbito social podemos señalar algunos aspectos que así se demuestra. Todavía hasta el 1978 los hijos tendían a respetar a sus padres. Los menores de edad y muchos mayores de edad no tenían vida nocturna ni iban a sitios donde se tomara bebida alcohólica. Las canciones de doble sentido o de contenido vulgares eran censuradas y la familia todavía no había entrado en el proceso de desintegración de hoy. Las madres solteras, aunque existían, no eran tan comunes y las mujeres tenían como meta el matrimonio. Solo las familias de clase media y alta tenían automóviles, aunque existían unos 5 canales de televisión. No existía el telecable con su carga violencia y sexo explícito. La droga solo se consumía a niveles sociales muy altos o vinculadas a sectores de artistas y personas que residen fuera del país y que ocasionalmente visitaban a la República Dominicana. Joaquín Balaguer, el 1 de julio de 1966, anunció una serie de medidas económicas en su toma de posesión en vista de la situación en la que se encontraba el país tras el conflicto bélico del año de 1965. Balaguer puso en marcha la Ley de la Austeridad, que planteaba la reducción de los salarios de los funcionarios del Estado, así como la de los servidores públicos y las instituciones autónomas durante un plazo no menor a 6 meses. La medida se prorrogó varios años entre los cuales se encontraron otras medidas, como por ejemplo, redujo su sueldo. Esta pauta incluyó su sueldo como primer mandatario. Se dispuso a recibir el monto de 750 pesos en vez de 1.500. Nadie podía ganar más de 1.000 pesos. No importaba que fuera salario, sueldo, pensiones, jubilaciones o bonificaciones. Este entendía que debería permanecer esta ley hasta que la República Dominicana superara la situación económica por la que estaba pasando. También estaba prohibido hacer huelgas. Esto sostuvo que los huelguistas quedaran automáticamente cesantes y correrían el riesgo de ser sustituidos. Otras medidas fueron finalizar empresas para evitar enriquecimiento y también perseguir negocios que sean ilícitos o de contrabando. Hola, mi nombre es Nayeli Smelo y en esta ocasión hablaré sobre el modelo del gobierno de Joaquín Balaguer durante los 12 años. Los primeros periodos del gobierno de Balaguer se caracterizaron por una represión sistemática, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y la Juventud Reformista Anticomunista, conocida popularmente como la Banda Colorada. Este grupo paramilitar estuvo formado esencialmente por hombres sin escrúpulos y desertores de izquierda que servían de informantes.
pagados con fondos de los estamentos de inteligencia militar. Todos los partidos de oposición fueron sometidos a la represión, pero sobre todo aquellos de tendencia izquierdista. Además, los sindicatos y todo tipo de organizaciones populares fueron también víctimas de estos excesos. Balaguer se distanciaba públicamente de estos actos, afirmando que se trataba de fuerzas incontrolables y que por ello el gobierno no estaba en capacidad de detenerlas. Se estiman más de 3.000 los muertos entre los años de 1966 y 1974, víctimas de la violencia parapolicial. A pesar de los aspectos positivos que llegó a tener el gobierno de Balaguer, el mismo se considera como un gobierno autoritario, en el cual se privaba a los ciudadanos del derecho de libertad de expresión y oposición al gobierno, perseguida por una máscara de un gobierno democrático en el cual se realizaban elecciones fraudulentas. Gracias. Balaguer se reeligió para un segundo periodo de gobierno desde el año 1970 a 1974, gracias al Movimiento Nacional de la Juventud que fue dirigido por Víctor Gómez Vergés, quien era miembro del mismo partido. Los principales opositores a Balaguer fueron asesinados y obligados al exilio. Este nuevo periodo de gobierno se encontró con una fuerte masa opositora, destacando a los sectores que habían estado en contra con el golpe de Estado a Bosch y con la intervención militar. Para lidiar con la oposición se creó la destacada Banda Colorá, que fue creada para perseguir, asesinar y apresar a los opositores de Balaguer, principalmente estudiantes y militares. Este gobierno insultó los derechos humanos. Los crímenes más destacados de esa época fueron en 1967, donde asesinaron a Guido Gil Díaz y Orlando Mazara, y los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, Otto Morales y Amin Abel, en 1970. Y en el Club Deportivo y Cultura, Héctor Díaz, en octubre de 1971. Algunos de los aspectos positivos del gobierno de Balaguer fueron que fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la edificación de avenidas, también de presas, represas, el Faro a Colón, autopistas, carreteras modernas, caminos vecinales, hospitales, el Acuario de Santo Domingo, el Palacio de Justicia de Santiago, el Palacio del Deporte, la Basílica de Higüey, entre otros.